nosotros vamos a arrancar ahora resolviendo un ejercicio para posteriormente programarlo en C++. Este ejercicio nos habla de lo siguiente. Nos indican que estás llevando a cabo una receta de cocina, ¿ya? Acabas de llegar a la parte donde dice que lo debes cocinar por 5 minutos. Pero solamente cuentas con un cronómetro que se configura en segundos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos segundos debes poner para que sean 5 minutos? Muy bien. Para estar preparado para cualquier otra receta vas a escribir un programa que haga la conversión por ti. Vamos a leer una cantidad de minutos y la vamos a escribir en segundos equivalentes. Entonces para nosotros el dato de entrada simplemente es un número entero. Este número entero debe ser mayor que 0 y lo que esperamos como salida es otro entero que sea la equivalencia de ese tiempo en minutos convertidos a segundos, ¿sí? Entonces el ejercicio no está muy complicado, como puedes ver acá en los ejemplos. Entonces nos van a facilitar un tiempo de entrada, nosotros lo vamos a llamar tiempo en minutos, ¿ya? En este ejemplo, y lo que el programa debería sacar es un tiempo en segundos. Entonces sabemos que tenemos una entrada de una variable que la vamos a llamar tiempo en minutos, una sola entrada. Segundo, hay que calcular o hay que convertir este tiempo en minutos a tiempo en segundos. Y finalmente, en tercer paso, hay que mostrar el resultado. Entonces no está complicado el ejercicio, lo único que tenemos que hacer es hacer una pequeña conversión. Sabemos nosotros que un minuto es equivalente a 60 segundos. Entonces nosotros podemos asumir lo siguiente, que el tiempo en segundos no es más que agarrar el tiempo en minutos y multiplicarlo por 60, ¿no? Si yo tuviese 50 minutos, por decir, si quiero utilizar la conversión, ¿ya? Entonces yo coloco acá un minuto es equivalente a 60 segundos. Esto me permite simplificar esto, y si te das cuenta la fórmula solo queda en agarrar el tiempo en minutos y multiplicarlo por 60. Ahí por lo cual utilizamos esta fórmula. Entonces no hay mucho que decir. Entonces nuestro programa simplemente tendría que hacer estos tres pasos. Leemos el valor del tiempo en minutos, utilizamos la fórmula para convertir ese tiempo en minutos en segundos y mostramos el resultado, ¿no? Entonces nos vamos a pasar a resolver este ejercicio en PCInt en primera instancia. Muy bien, en PCInt yo lo voy a hacer utilizando pseudocódigo y luego vas a ver que el pseudocódigo se va a acomodar fácilmente a lo que es el diagrama de flujo. Entonces en el pseudocódigo nosotros empezamos de la siguiente manera. Leer el tiempo en minutos, ¿sí? Y el cálculo sería el tiempo en segundos, va a ser igual a tiempo en minutos multiplicado por 60. Posteriormente vamos a escribir este tiempo en segundos y no hay más que decir del algoritmo. Si nosotros vemos el diagrama de flujo, el diagrama de flujo tiene los tres aspectos básicos de una estructura secuencial. Tenemos entrada, cálculo y salida. Un ejercicio bien básico y elemental, ¿ya? Entonces muy bien, en este sentido, si te das cuenta acá en el pseudocódigo, lo único que tenemos es una instrucción para leer el tiempo en minutos, tenemos una instrucción sencilla y otra instrucción para escribir. Entonces este algoritmo, si nosotros lo ejecutamos, va a ser lo que nosotros esperábamos. Teníamos en el ejemplo un valor de ejemplo que era 5 y el resultado era 300. Entonces el algoritmo está bien, no hay mucho que decir en cuanto al algoritmo que nos resuelve el problema mencionado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ahora vamos a hacer es trabajar este algoritmo y codificarlo en C++. Entonces para ello quiero que un poquito me pongas atención en lo siguiente. Vamos a utilizar estas estructuras o estos bloques para hacer una equivalencia dentro del lenguaje. Entonces para ello vamos a identificar cada uno de estos bloques. ¿Ya? Tú los conoces ya, tú sabes que este bloque responde a un elemento o a un esquema que vendría a ser la representación de una instrucción. Tú sabes que este bloque representa una salida y este otro bloque de acá representa una entrada. Nosotros en PCInt a nivel de pseudocódigo sabemos que la salida es leer y la entrada representa un escribir.
Como te mencioné en un anterior video, te indiqué que un lenguaje de programación es una secuencia de instrucciones y palabras reservadas que a través de un uso adecuado de las instrucciones y estructuras que éstas nos facilitan, nosotros podemos escribir código. Recuerda que el código es una representación más corta de algo, ¿no? Entonces nosotros vamos a representar a través de código cada una de estas instrucciones. Entonces esto es en PCInt. Y acá te voy a colocar lo equivalente en C++. En C++ esta instrucción es similar. También se representa con una fórmula, pero con un símbolo igual. Muchas veces en PCInt la instrucción se representa con una flecha en el sentido a la izquierda. En C++ directamente es el operador de igualdad. En C++ la lectura se la va a utilizar a través de esta palabra reservada, sin. ¿Ya? Sin. ¿De dónde viene este? Sin viene de console, esta es la consola, y el in viene de entrada. Es decir, que vamos a tener una entrada desde la consola. Y este operador se apoya de dos símbolos importantes, el símbolo de mayor. Cuando hablamos de escribir, vamos a utilizar la siguiente expresión, quote, que si te das cuenta, de la misma manera, tiene la palabra C y la palabra out. C de consola y finalmente out de salida. Esto es consola y este out es salida. Y paralelamente se apoya en el uso de un operador que sería el menor. Estas expresiones tú te las tienes que conocer, ¿ya? Entonces con estas expresiones vamos a empezar a codificar. Bueno, vámonos a utilizar nuestro programa. Vamos a ver lo que es SynHi. ¿Ya? Vamos a crear un programa nuevo. Vamos a utilizar la plantilla por defecto en la versión 14. Y acá tenemos nuestro código fuente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la equivalencia. Voy a copiar el pseudocódigo que teníamos acá, ¿ya? Que es el mismo que tenemos en el diagrama de flujo, y le vamos a encontrar la equivalencia, ¿ya? Entonces lo voy a poner como comentario. Ya alguna vez te he explicado en un anterior video que era un comentario. Un comentario es simplemente texto, palabras que no se ejecutan, ¿sí? Que simplemente está ahí, como dice su nombre, como comentario, o simplemente queremos evitar que el compilador interprete esas instrucciones. Las instrucciones que yo tengo acá están comentadas y son propias de pseudocódigo de PCInt. En cambio nosotros tenemos que comprender que esto tiene que acomodarse a lo que es C++. Entonces leer te había dicho que no es más que un sin apoyado de este símbolo. Las instrucciones de cálculo son las mismas en C++, salvo si estoy utilizando alguna función específica de PCInt que tenemos que acomodarla al equivalente en C++, ¿ya? Y finalmente el escribir habíamos dicho que no es más que utilizar un quote, ¿ya? Un quote con el símbolo invertido al que utilizamos en sin. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente leer. Entonces vamos a utilizar esta instrucción sin, hago el operador mayor y a continuación, como dice, leer y la variable que quiero leer. En este caso vendría a ser tm. Hago una aclaración acá en C++. Recuerda que las instrucciones dentro de este lenguaje de programación, este lenguaje que es tipificado, siempre deben terminar en una expresión que está representada por un símbolo que es el punto y coma. Si tú te das cuenta, esta es una instrucción y también termina con un punto y coma. Entonces todas las instrucciones en C++ siempre terminan en punto y coma. Ténganlo en cuenta eso. Entonces, esta es una instrucción de lectura. Como es una instrucción, debo terminarlo en punto y coma. Te sugiero que en casa te acostumbres a utilizar siempre este símbolo, que te acostumbres a ubicarlo rápidamente en tu teclado y que lo puedas teclear de manera rápida, ¿ya? Muy bien, a continuación vamos a utilizar el símbolo o la siguiente instrucción, que vendría a ser la fórmula. La fórmula, no hay problema, podríamos utilizar la misma siempre y cuando no utilice funciones avanzadas, ¿ya? Entonces tengo la misma fórmula y pues recuerda que la fórmula es una instrucción y como es una instrucción debe terminar en punto y coma. Muy bien, la siguiente instrucción dice escribir, es decir, mostrar el valor de la variable ts. Entonces vamos a escribir. En C++ el equivalente a escribir habíamos dicho que va a ser quote. Entonces utilizamos quote y el operador menor que es contrario a este de acá y la variable que queremos imprimir, que en este caso sería ts. Muy bien, entonces hasta este punto da la impresión de que todo lo que hemos hecho es similar al pseudocódigo que trabaja PCInt. Sin embargo, existen algunos detallitos que hay que tener en cuenta antes de programar y te lo sugiero que este paso lo hagas primeramente antes de empezar con la
escritura de las instrucciones equivalentes de PCInt, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es identificar las variables. Cuando te mencionaba que era una variable, te indicaba que era un identificador que representaba a un concepto del problema. Nosotros sabemos que tm es un identificador que representa en el problema a el tiempo dado en minutos. Y adicionalmente tenemos otra variable que vendría a ser ts, que es un identificador que representa al concepto de segundos en el determinado problema, que es decir, el resultado que queremos encontrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es también definir el ámbito de estas variables, es decir, identificar si son variables numéricas, si son cadenas o si son letras. En nuestro caso, sabemos que estos valores van a ser números, ¿no? Como lo hemos definido acá arriba, ¿no? Si te das cuenta, cada una de las variables, para ti tm es un número y ts también es un número. Si te das cuenta, en los ejemplos no hemos colocado un número que va a ser, por ejemplo, un dato de entrada que podría ser 3.5 y su salida tendría que ser, yo que sé, otro valor que también podría tener, ¿no? Probablemente un punto y coma, pero una coma decimal. En nuestro problema podríamos nosotros asumir que los datos de entrada se consideran como números que encajan en la clasificación de ser números enteros. Recuerdas que en un anterior video te había dicho que C++ hace una clasificación o necesita identificar el ámbito de una variable en cuanto al tipo de dato que va a manejar. Entonces nosotros teníamos enteros y dentro de los enteros habíamos dicho que teníamos medidas para los enteros. En este caso te había dicho de uno bien pequeño, short, otro mediano, int, y otro largo que vendría a ser long int, ¿no? o de alguna manera long int, ¿ya? Entonces esa es una talla mediana, una S, una M y una L, por decir. Entonces nosotros vamos a asumir que en el problema, si nos están hablando de cocinas, a lo mucho el máximo tiempo de cocción para un contexto de problema será 2 horas, por decir en el peor de los casos. Entonces 2 horas son equivalentes en minutos a casi 120 minutos. Entonces tendríamos un rango desde 0 minutos hasta 120 minutos. Entonces el número más grande que va a resultar va a ser 120, y de 120 si tú lo multiplicas por 60 vas a tener 3600. Entonces este número no es grande, ¿no? Podría acomodarse de manera suficiente con un short, que es un entero en programación, o un int. Lo más adecuado podríamos utilizar un short. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora una vez que hemos identificado el ámbito de las variables? A continuación, de momento, en la parte superior, después donde dice Using Namespace, en esta plantilla de lenguajes de C++, vamos a empezar a identificar nuestras variables. Nosotros tenemos que tener la habilidad suficiente de saber contabilizar cuántas variables tenemos en nuestro problema. Para este ejemplo tenemos una y dos variables. Ambas variables van a tener un ámbito, es decir, que van a corresponder a un valor entero, ¿sí? Y a la clasificación dentro de eso. Y van a tener una talla que probablemente sea un short o un int, ¿ya? Para poner la talla de una variable es necesario identificar, uno, el tipo de dato, ¿sí? Y a continuación el nombre de la variable. Esto es importante, esto es como si te lo estuviera poniendo como una plantillita. Lo primero que tienes que hacer es identificar el tipo de dato, es decir, colocar el nombre de la variable. Perdón, el tipo de dato es identificar el ámbito de la variable, no el nombre. El ámbito, es decir, si va a ser un entero. Y adicionalmente, dentro del lenguaje, identificar qué talla va a tener esa variable. Entonces, para nosotros, nuestra variable, en este caso tm, va a ser un short, ¿ya? Ese sería el tipo de dato. Y a continuación, el nombre de la variable, que vendría a ser tm. La declaración de una variable, recuerda que es una instrucción. Entonces, como es una instrucción, debe terminar en punto y coma. Lo mismo para ts, también es una variable. Y como ts es producto de la multiplicación de tm, también tal vez podríamos identificar a ts como un int. ts, porque recuerda que tm a lo mucho va a ir de 1 a 20 en el contexto del problema. Pero ts va a ir desde 1, bueno, desde 0 hasta 3600, un número tal vez un tanto más grande. Solamente por aprender voy a utilizar int, aunque también podría ser un short, ¿ya? Es decir, que este es un número pequeño y este es un número un tanto mediano, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que hemos declarado las variables y hemos escrito el código equivalente al pseudocódigo de PCInt o al diagrama de flujo, entonces lo que hay que hacer es compilar. Compilemos. Entonces, si compilamos y en el momento en que el programa empieza a compilar no encuentra ningún error, perfecto, lo hemos hecho bien. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera escrito esta declaración? ¿Ya? Lo voy a cortar y hubiera compilado. El lenguaje me va a empezar a lanzar una serie de errores, ¿ya? Los errores son estos. Estos errores, de alguna manera,
nos dan a entender qué es lo que nos está queriendo mostrar el lenguaje. Bueno, la compilación del problema lo voy a ampliar un poquito para que podamos hablar más que todo de estos errores. Entonces acá tenemos una serie de errores. Si te das cuenta, estos errores tienen lo siguiente. Error dice que nos falta identificar este símbolo antes de este token. Cuando te aparezca este tipo de error que tiene el símbolo de un punto y coma, te dice que necesitas un punto y coma. Entonces debe haber algún lugar donde no hayamos puesto un punto y coma. Luego adicionalmente nos muestra otro error. Dice que TS, esta variable TS, was not declared in the scope. Dice que no ha sido declarada en este ámbito. Entonces recuerda, cuando te sale este error quiere decir que la variable no se ha identificado en cuanto a su tipo de dato, ¿ya? Y bueno, adicionalmente otros errores. Muchas veces los errores son dependientes, es decir, que si tú solucionas este error, probablemente se solucione el resto de los errores, o algunos son excluyentes. Muy bien, entonces, por el hecho de que yo no haya declarado las variables, me están lanzando esos errores. ¿Qué pasa si yo vuelvo a hacer un control Z? Bueno, no un control Z, sino un control V. Bueno, volvamos a declarar. Habíamos dicho un short tm y bueno, supongamos que hasta ahí hemos declarado una variable. Compilamos y recuerda, tm ha sido declarada, es una variable que está en el problema, pero ts no ha sido declarada. Entonces el problema te vuelve a mencionar que la variable ts no está declarada. Entonces cuando te sale este error, lo que hay que hacer es declararla. Y en este caso lo voy a declarar como un entero y lo voy a colocar como un tiempo en segundo. Muy bien, compilemos. Ahora que hemos compilado y no nos va a salir ningún error, la compilación ha finalizado, podemos hacer la ejecución. Cuando ejecutamos, el cursor está a la espera de un dato de entrada. Colocamos 5, ¿sí? Y efectivamente la salida es 300, la que estábamos esperando. Si yo vuelvo a colocar un valor, supongamos 10, si multiplicamos 10 por 60, tenemos los 600. Entonces, esta es la manera en la que tienes que aprender a programar dentro de semanas. Vuelvo a recapitular. Lo primero que tienes que hacer es resolver el problema, probar que tu algoritmo es correcto si estás utilizando PCInt. Una vez que sabes que el algoritmo es correcto, te pasas al proceso de programar, codificar, y en la codificación tienes que tener en cuenta lo siguiente: identificar las variables. Una vez que hayas identificado las variables de tu diagrama de flujo, lo que haces es identificar sus tipos de datos. Los tipos de datos, recuerda, van a variar en función al contexto del problema. En un caso puede ser que una variable sea un valor numérico, en otro puede ser que sea un valor de carácter, otro que sea cadena, e inclusive en los valores numéricos pueden que se pueda tener el caso en que una variable puede ser simplemente un valor entero u otra que tenga con valores decimales. En función a ello, lo que tú tienes que hacer es identificar el tipo de dato más adecuado para la variable en función a la talla, ¿no? Estoy haciendo la analogía a la talla. Muy bien, entonces espero que con esto esté claro cómo vamos a codificar programas sencillos que de momento no tienen condiciones.